Muy buenos días, Iglesia. Estamos contentos de poder estar congregándonos, aunque sea vía virtual, en este día en que en nuestro país está ocurriendo un evento de carácter político que no nos queda ajeno como creyentes, ¿no? Bienvenidos todos a la presencia del Señor. Este es un tiempo en que, aunque estemos en otras labores personales, sociales, políticas, de nación, aún así nosotros estamos en la presencia del Señor, dispuestos a bendecir su nombre, a honrarle, a estar con Él en un tiempo de adoración como el que ya hemos compartido con los hermanos que nos antecedieron en la alabanza. Bienvenidos, Iglesia del Ecuador, bienvenidos los que están fuera de Santiago y que están hoy día también vinculados a nosotros a través de esta conexión de streaming. Querida Iglesia, hoy, ahora en la mañana tempranito, muchos ya se empezaron a desplazar hacia los lugares de votación. En nuestro país está ocurriendo un evento, como en muchas naciones del mundo, ocurre con cierta periodicidad, y es que estamos escogiendo quién nos va a gobernar, quién va a liderar nuestra nación. Y en todas partes también empieza a ocurrir esto entonces hay distintas voces, distintas propuestas, se debaten ideas, hay ideas más claras, otras no tan claras, se confrontan las ideas, hay opiniones respecto de cómo debe funcionar la sociedad, hay opiniones respecto de quiénes deben estar liderando, hay una discusión intelectual importantísima, una discusión política en algunos casos más cargada al fanatismo, y nosotros los cristianos también hacemos parte de aquello porque vivimos en un país, en la tierra, que nos cobija, y lo que se resuelva en una nación, por supuesto que tiene impacto también para la vida de la iglesia. Pero una de las cosas que yo quería compartir con ustedes en esta mañana, Iglesia amada, es el simple hecho de que más allá de una posición política u otra, más allá de lo que ocurra en nuestro país, Chile, en el Ecuador, en Colombia, en cualquier nación del mundo, vamos a estar todos de acuerdo en que cuando aparece esta necesidad de gobernar, al hombre y a la mujer instintivamente le viene a la mente, y aunque no lo quiera reconocer abiertamente, los abanderados de distintas ideologías vienen a su idea, a su mente, la idea de cómo se tiene que hacer, pero alguien tiene que ejercer esa idea, tiene que imponerla, tiene que seducirla. Hablamos entonces de que la clase política de cualquier nación del mundo lo que está intentando hacer es ejercicio de poder. Perdón. Y esto significa que si uno analiza el detalle y lo que está más allá de lo que se dice, observamos que el hombre, desde tiempos inmemoriales, siempre ha querido ejercer poder, tener dominio, tener autoridad. Cuando en el plan de Dios creó Dios al hombre y a la mujer, y los entrenó y los dejó en el huerto del Edén, dice que ellos estaban sin pecado. Ellos tenían todo, tenían la presencia de Dios con ellos todos los días. Y un enunciado que leemos en el libro del Génesis, en el primer capítulo, es que Jehová Dios, le dijo al hombre y a la mujer que tenían que sojuzgar la tierra y señorearla, es decir, les dio autoridad sobre la tierra. Ojo que esta entrega de autoridad que Dios le da al hombre y a la mujer ocurre en un contexto particular, ocurre en un contexto en que el hombre y la mujer no han caído en pecado, por tanto ellos entienden que hay un mandato de Dios de ejercer autoridad, pero es un ejercer autoridad bajo el dominio de Dios, bajo el control de la presencia del Espíritu de Dios, y porque ellos todavía están en el huerto del Edén. Lo que significa que en el plan de Dios estaba el interés de que el hombre y la mujer tuvieran autoridad, pero una autoridad sobre la tierra
que al mismo tiempo dependía, este hombre y esta mujer, de la autoridad de Dios en el cielo. Si uno observa el devenir de la historia de la humanidad, encontramos después que el hombre y la mujer caen en pecado. Y lo que uno empieza a observar después de aquello, querida iglesia, es que el hombre y la mujer intentan, por todos los medios habidos y por haber, recuperar poder, recuperar autoridad. Y usted y yo lo podemos ver en cualquier cosa. Todos los seres humanos en algún minuto queremos hacer ejercicio de poder, dominar al otro, tener autoridad. No es raro que entonces hoy día, cuando nosotros caemos seducidos por la fama, por el estatus social, esas son formas de poder. Yo quiero ser famoso porque cuando soy famoso yo tengo poder sobre la gente, convocatoria. Yo quiero tener un cargo determinado en mi empresa, o quiero tener un cargo determinado en la iglesia, o quiero tener un cargo, es decir, lo que está detrás de aquello, aunque usted y yo no lo digamos, lo que está detrás de aquello es esta idea de que yo quiero tener autoridad, quiero estar en un lugar de importancia donde lo que yo diga sea ley, donde lo que yo diga impregne a los demás y los otros me sigan. Es decir, quiero ejercer poder, quiero tener autoridad. El hombre y la mujer hoy día se pelean por aquello, no trepidan en actividad alguna para poder hacer aquello. Sin embargo, la Biblia enseña que el poder es de Dios. Si tú lees conmigo aquí en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, Dios es el dueño del poder. Él tiene la autoridad. Y entonces, cuando el hombre y la mujer lo que intentan es obtener esa autoridad sobre un otro, es imposible obtenerla de buena forma si es que no proviene de Dios. Entonces es interesante lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, porque lo que les está diciendo es: no hay autoridad sino de parte de Dios. Aquí no está diciendo que el presidente o la presidenta que se llama tanto, Dios lo puso. No está hablando de eso. Está diciendo el principio de autoridad. Esto de que alguien ejerza el dominio sobre otros es algo que es parte del plan de Dios. Así como en el huerto del Edén, Dios permitió que Adán y Eva tuviesen autoridad sobre la creación. Acá el apóstol Pablo está diciendo, cuando en las naciones de la tierra hay gente que nos dirige, es porque Dios ha establecido el principio de la autoridad para que alguien ejerza esa autoridad y ese dominio sobre los otros. Y no hay nada de autoridad que no venga de Dios. Y esto es porque hay un principio mucho más profundo. Y es que Dios es un Dios de orden. Dios no funciona en el desorden. Dios no funciona en la absoluta autodeterminación individual de cada uno sin que cada uno esté en conexión con un otro. Entonces Dios establece este principio de la autoridad para darle un orden a su creación. Y esto es muy interesante porque dice en Lucas capítulo 22, versículo número 25, dice, hablándole Jesús a la gente, fíjense que los discípulos tenían un problema, y es que los discípulos estaban en ese momento peleándose de que quién iba a ser el más importante, quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando estuvieran en el cielo. Es decir,
incluso estos discípulos que se supone que son los más creyentes, los más espirituales, los más convertidos, incluso ellos están peleando. ¿Quién va a tener más autoridad? ¿Quién va a ser más importante? ¿Quién va a estar en un rango superior? ¿Quién va a estar jerárquicamente por sobre los otros? Y Jesús, sabiendo lo que pasaba en el corazón de ellos, Jesús les dice una tremenda verdad. Les dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, pero no así vosotros. ¿Se da cuenta? Los reyes de la tierra buscan estar en una posición y señorear a la gente, y enseñorearse de la ciudadanía, y gobernarlos, y ejercer la autoridad y el dominio y el poder. Pero Jesús les dice: pero ustedes no es así, no es así. Y luego enseña un camino distinto. Dice: el que quiera ser mayor entre ustedes va a tener que ser el más bajo, el más humilde, el que sirve a los demás. Entonces, querida iglesia, lo que nos está aconteciendo hoy día en nuestro país, en este proceso eleccionario, refleja lo que es expresión de una vida cívica, política normal en cada nación, pero muestra lo que el hombre y la mujer de manera natural quieren lograr establecer. Pero detrás de aquello hay un principio de autoridad que Dios ha establecido para las naciones, para la iglesia, para la familia, para la sociedad en su conjunto. Y es que el principio de autoridad es que Dios dice: hay un orden establecido donde tenemos que sujetarnos a quien da la autoridad. Y la autoridad la da el Señor. Entonces, iglesia amada, quiero invitarte a leer también en otra parte del Evangelio, donde lo que Jesús nos enseña es que cuando nosotros andamos buscando la autoridad en las personas, Jesús dice: la autoridad no viene de las personas, sino que viene de Dios. Cuando Jesús se encontró con Pilato antes de que fuera sentenciado a muerte y antes que fuera crucificado, Jesús le respondió en Juan capítulo 19, versículo 11, Jesús le dice a Pilato, porque Pilato le dice: ¿por qué te quedas callado, Jesús? ¿Por qué no dices nada? ¿No te das cuenta que yo tengo toda la autoridad, si quiero, para liberarte y para que no te sacrifiquen y no te crucifiquen? ¿Por qué te quedas callado? Yo tengo en mi mano la capacidad para evitarte todo este mal momento. Y frente a esa alarde de autoridad y poder, Jesús le dice lo siguiente. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Entonces, querida iglesia, en el orden de lo espiritual, el poder y la autoridad es legítima. Viene de Dios. Dios es el que da el poder y la autoridad. Pero en el orden de lo espiritual, la autoridad se obtiene de un modelo, de una forma distinta a como la aprende el hombre y la mujer. Primera cosa, Jesús le dijo a los discípulos: el que quiera sentarse a mi derecha y a mi izquierda en el reino de los cielos tendrá que ser el servidor. Es decir, cuando tú y yo queremos estar en autoridad, no es buscando los lugares de preeminencia. No se obtiene autoridad tratando de inflarse uno mismo con sus capacidades, mostrándose, sino que se obtiene autoridad cuando se comienza desde abajo, cuando servimos al otro. Segundo, tú y yo no vamos a tener autoridad ni poder frente a nadie si no entendemos que quien la provee, quien la da, es el Señor. Y aquí, querida iglesia, es muy interesante porque usted podría venir a hablar conmigo y podría tratar de persuadirme
de lo tan fantástico que es, de tantos dones que usted posee, la antigüedad que lleva en la iglesia, el prestigio y el cariño que tiene de la hermandad, para que el pastor decida ponerlo en esta función, en la otra o en la de más allá. Si ese fuese el caso, entonces usted estaría haciendo búsqueda de autoridad bajo el mecanismo del hombre natural. Estaría buscando que el pastor le dé la autoridad y el poder. Y la Biblia, lo que acabamos de leer, es que la autoridad viene de Dios. Por lo tanto, es Dios quien escoge. Es Dios quien te da autoridad. Entonces tú no tienes que andarte mostrando, ni tienes que andar diciendo lo fantástico que eres, ni tienes que andar luciéndote con tus dones, con tus ministerios. Porque lo que el Señor hace es mirar tu corazón, ver la humildad con la que tú te planteas, y el Señor es el que te da autoridad. Y cuando el Señor te da la autoridad, Él te levanta, Él te pone en eminencia, Él te lleva a un lugar de importancia, y es Él el que te pone frente a los otros con autoridad. Segunda cosa, esta autoridad no se gana por experiencia, por conocimiento, sino que se gana por sujeción al que es dueño del poder y la autoridad. Entonces, cuando nosotros leemos en 1 Crónicas 29, donde dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Es decir, nosotros reconocemos que en Jesús, nuestro Padre, está el dar la autoridad y el poder. Y que nosotros no nos podemos salir de ese marco en el ámbito de lo espiritual, porque Él es el dueño y Él es el que nos levanta, Él es el que nos da la autoridad y el poder. No lo da la iglesia, no lo da el pastor, no lo da mi estudio teológico, no lo da mis años en la iglesia, no lo da mi experiencia y mis dones espirituales que han sido fantásticos. La autoridad y el poder la da el dueño del poder, que es nuestro Dios. Entonces, querida iglesia, simplemente te quiero decir, nuestra actitud debe ser la misma que tuvo Jesús cuando fue tentado. Fíjate que una de las primeras tentaciones que Jesús vivió allí en el desierto fue cuando el diablo, lo llevó a la parte más alta de la montaña y dice que le mostró todas las naciones de la tierra y le dijo: todo esto puede ser tuyo si es que tú me adoras. Mire la seducción. El diablo sabe que el hombre y la mujer andan buscando prestigio, andan buscando poder, andan buscando estar en una posición alta, andan buscando un buen nombre, que se les dé un cargo pomposo. El diablo lo sabe. Incluso tanto que se atrevió a provocar a Jesús y a decirle a Jesús: yo te puedo dar poder, yo te puedo hacer famoso si tú me adoras. Pero la respuesta de Jesús fue tajante: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Yo no voy a servir al prestigio mío, yo no voy a servir a mi estatus social, yo no voy a servir a mi rango jerárquico. Yo voy a servir y adorar solo a Dios, porque Él es el dueño del poder y la autoridad, y Él es el que me va a poner en eminencia. Si tú quieres eso, entonces tienes que buscar lo que buscó Jesús. Buscar a Dios. Él, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Adorarlo solo a Él, en humildad de corazón. Ahí se cumplirá la palabra cuando el Señor dice de que lo que Él ve en lo secreto, lo va a recompensar
en público. Así que, querida iglesia, te invito a no seguir buscando la autoridad, el poder y el estatus que el hombre da, que la sociedad da, y que un día como hoy, que estamos eligiendo gobernantes en Chile, que la política da. Yo te invito a buscar el poder y la autoridad que vienen del Padre. Ese es el camino que Dios nos está trazando hoy día. Si todos los gobernantes de la tierra pudiesen entender esta palabra y pudiesen entender de que la autoridad y el poder no la tienen ellos porque toda esta gente votó por ellos. No. El poder y la autoridad se obtiene de la mano de quien lo creó, Dios el Padre. Quiero invitarte a que en este día oremos juntos para que Dios nos haga poderosos y con autoridad en medio de nuestra nación, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo, pero la autoridad no del hombre, sino la autoridad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la Iglesia Renuevo del Espíritu, tanto aquí en Chile como en el Ecuador, para que tú nos enseñes a buscar la autoridad del Padre y que podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos has enseñado y que podamos, Señor, ser reconocidos por ti como gente sencilla, sujeta a ti, como dice tu palabra, Señor, que nosotros estemos sujetos a quienes a su vez están sujetos a la autoridad que eres tú. Señor, bendice nuestra iglesia en el día de hoy, donde quiera que esté, y también oramos por nuestro país. Yo te ruego, Padre Santo, que en el día de hoy tú puedas calmar los corazones exaltados para que al final de la jornada de hoy no lamentemos ningún hecho, sino que podamos, Señor, vivir en paz como ciudadanos de esta hermosa nación que tú nos has dado. Te doy todo honor y toda gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Nos vemos este miércoles de manera presencial en el culto en Puente Alto a las 20:30 horas. De ahora en adelante será siempre a las 20:30 horas Chile, 18:30 horas Ecuador. Y el próximo domingo, no olvide, domingo 26, será nuestra celebración de Navidad. Así que yo quiero que tú no te pierdas. Todos, por favor, todos, en el templo de Puente Alto celebrando el nacimiento de Jesucristo. Si tú no has ido todavía, te invito a que vayas. Están pasando cosas enormemente milagrosas, poderosas, y particularmente ese día que celebraremos la Navidad juntos, yo te invito a que seas parte de esta celebración. Así que Dios te bendiga. Ahora vamos a cantar un coro antes de despedirnos y nos vemos el miércoles en Puente Alto. Dios les bendiga.